Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en Italia. Lo que parecía un viaje casual se convirtió en el centro de las especulaciones, una simple coincidencia o un romántico reencuentro lejos de las miradas indiscretas. Todo comenzó cuando una fan los captó en el aeropuerto de Milán, llegando con solo minutos de diferencia. Aunque intentaron evitar las cámaras, las imágenes se filtraron rápidamente y estallaron en redes sociales. Ambos llevaban atuendos cómodos, gorras y gafas oscuras, pero era imposible no reconocerlos. La pregunta que todos se hicieron fue, ¿viajan juntos o fue una casualidad? Las cosas se pusieron más interesantes cuando, horas más tarde, un camarero de un restaurante en el centro de Roma publicó una historia en la que se veía claramente a Hande y Kerem cenando juntos, riendo, compartiendo una botella de vino y evitando por completo sus teléfonos. Parecían estar en su propio mundo, comentó el camarero al ser contactado por un medio local. Ella le acariciaba la mano, y él no dejaba de mirarla como si el tiempo se hubiera detenido. La escena fue tan íntima que muchos comenzaron a especular que la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad. Recordemos que Hande y Kerem tuvieron una relación muy mediática que terminó hace más de un año. Sin embargo, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Y estas imágenes en Italia avivaron ese fuego. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, fueron vistos paseando por el Puente de los Suspiros en Venecia. Un testigo compartió, se tomaban fotos mutuamente. Ella sonreía de forma natural, y él hacía bromas. En un momento, él le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Fue un gesto muy tierno. Y la bomba explotó cuando Kerem Bürsin publicó una foto en su historia de Instagram con el mensaje, algunos momentos no necesitan explicación. Aunque en la imagen solo se veía una copa de vino frente a un atardecer, muchos aseguraron que fue tomada durante su cena con Hande. Días más tarde, Hande también compartió una imagen desde la Fontana di Trevi, acompañada por la frase, deseos que el corazón nunca olvida. Los comentarios no se hicieron esperar, eso es por Kerem, volvieron y están jugando con nosotros, ya suéltenlo todo. Una fuente cercana a la actriz confirmó que ambos decidieron desconectarse unos días en Italia, y aunque no hay confirmación oficial de una reconciliación amorosa, sí aseguró que hay sentimientos que nunca desaparecieron del todo. Esta fuente añadió, ambos necesitaban claridad. Italia fue un punto de encuentro, de silencio, de emociones sin presiones. Están viendo qué sienten, sin apuros, sin rótulos. Por supuesto, los representantes de ambos artistas se negaron a hacer declaraciones, lo que solo alimentó más las suposiciones. Sin embargo, durante un encuentro con la prensa, Kerem fue abordado con la pregunta directa, ¿volviste con Hande? El actor, sin perder la sonrisa, respondió, a veces, las respuestas están en las miradas, no en las palabras. Esa declaración enigmática fue suficiente para que la prensa comenzara a seguir cada uno de sus pasos en Italia. Durante los días siguientes, varias cuentas de fans comenzaron a publicar videos breves donde se les veía caminando por las calles de Florencia, deteniéndose frente a pequeñas galerías de arte y entrando en una tienda donde, según los rumores, Kerem le habría comprado un colgante a Hande con forma de corazón. Una fan incluso aseguró que los escuchó reírse mientras él decía, si lo llevas puesto, lo tomaré como una señal. Mientras tanto, en Turquía, los medios ya hablaban de la reconciliación del año.
Programas de espectáculos analizaron cada detalle de sus publicaciones en redes, buscando coincidencias, la misma taza de café, el mismo libro en la mesa, el mismo fondo en sus historias. Todo parecía indicar que no solo estaban compartiendo espacio, sino también emociones. En medio de este revuelo, Ande fue vista respondiendo preguntas de algunos periodistas en el aeropuerto de Roma. Cuando le preguntaron directamente por Kerem, ella sonrió tímidamente y dijo, Italia tiene un aire muy especial, a veces uno viene aquí a reencontrarse con lo que pensaba perdido. Esa frase fue suficiente para que las redes sociales estallaran. Cientos de miles de mensajes con teorías, corazones y deseos de que vuelvan oficialmente ya, inundaron Twitter e Instagram. Los nombres de ambos se volvieron tendencia por más de 48 horas consecutivas. Por si fuera poco, una publicación italiana centrada en celebridades internacionales lanzó una portada exclusiva con el titular, Ande y Kerem, amor en el aire italiano. Acompañada de una imagen borrosa donde se veía a la pareja abrazada junto a un canal de Venecia. Aunque algunos dudaron de su autenticidad, la mayoría lo tomó como una confirmación tácita. El clímax de esta historia llegó cuando ambos regresaron a Estambul. Fueron captados saliendo del mismo vuelo, aunque intentaron salir por puertas diferentes. Sin embargo, una cámara logró captarlos caminando juntos hacia el estacionamiento. Aunque no hubo gestos románticos evidentes, sí se les vio compartiendo una conversación animada, mirándose con complicidad. Días después, Kerem fue invitado a un evento benéfico, y durante su discurso, hizo una mención inesperada, a veces, la vida te regala segundos intentos. Lo importante es saber si estás listo para no cometer los mismos errores. Aunque no nombró a Ande directamente, la audiencia estalló en aplausos y suspiros. Por su parte, Ande publicó una imagen con una frase contundente, lo que es verdadero, encuentra el camino de regreso. No acompañó la publicación con más detalles, pero las palabras hablaron por sí solas. Un amigo cercano a Kerem, que pidió mantenerse en el anonimato, reveló a un medio turco, ellos siempre han tenido una conexión profunda. No es fácil encontrar eso una segunda vez. Están siendo cuidadosos, quieren proteger lo que están redescubriendo. Esta historia, que comenzó con una simple coincidencia en el aeropuerto, ha tomado fuerza como una posible reconciliación que muchos fans ven como una historia de amor digna de una película. Y aunque ninguno de los dos ha hecho una confirmación directa, sus gestos, sus palabras y sus silencios hablan por ellos. Deja tu comentario, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas noticias que seguro darán de qué hablar. Hasta la próxima.